Hola amigos, este es un programa especial, un programa del que hoy vamos a hablar de historia concretamente. Me gustaría que le deis la oportunidad de que lo escuchéis. Bueno, si eres ya un antiguo oyente, con más razón. Si te incorporas hoy, pues también puedes conocer un poco qué es lo que se cuece dentro de este podcast, de Memoria de un Tambor. Hablaremos de aspectos internos del podcast. Hablaremos de los inicios, de la evolución, un poco de mí, que os hablo, un poquito, conocernos un poco, de experiencias, resumir un poquito la trayectoria que hemos llevado. Y sobre todo vais a intervenir vosotros, es decir, de manera casi aleatoria, un poco a la gente que más participaba en Facebook, que tenía, en Twitter, es decir, a gente muy concreta, pero que la cogí viendo un poco, que me suena, que participa mucho. Pido disculpas a los que no os he elegido, porque realmente de verdad que no es un ranking ni un casting, pero tenía que elegir unos pocos y elegí, no sé, 15 o 20 personas que van a participar, van a dejar una opinión. Les di más o menos una pauta de lo que podían decir. Son intervenciones cortas que puede quedar bonito. Así que nada, comenzamos y de verdad os pido que os quedéis. Ya digo que hoy no va a ser un tema histórico al uso, pero no va a ser un podcast muy largo, espero. Y me gustaría que le deis la oportunidad y que lo escuchéis. Venga, empezamos. Memorias de un tambor. Bueno, pues vamos a empezar a hablar de este tinglado. Este tinglado que ¿os podéis creer que me encuentro raro hablando de historia sin un guión delante? Un poco, con unas pautas que tengo aquí más o menos casi en la cabeza para hablar de ese tema. Es raro, la verdad que me siento raro, pero habrá que acostumbrarse. Pues os quería un poquito de los antecedentes de Memoria de un Tambor. O sea, cómo empieza este proyecto y que tengáis esta información, pues también es importante un poco saber qué hay detrás de todos estos contenidos, ¿no? Es un tema que yo de siempre me ha llamado la atención, es decir, divulgar, compartir. Siempre he visto que hay una necesidad grande de divulgar la cultura, en este caso la historia de España. Empecé hace mucho tiempo con una editorial absolutamente personal. Yo hacía de todo, evidentemente, escribía, diseñaba, a nivel fiscal, a nivel de distribución, es decir, era el hombre orquesta era yo realmente. Fue una experiencia muy bonita. Más tarde, paralelamente a esto, colaboré en radio, hablando de historia. Luego, esto me llevó a crear un grupo de viajes con muchísima gente, se llamaba un grupo Pascual Vivas. Saludo a los miembros que me escuchan, que fueron del famoso Pascual Vivas, un grupo de excursiones que recorrimos miles y miles de kilómetros viendo monumentos y fue una experiencia preciosa. Pues todo esto me llevó a conocer mucha gente. Estamos hablando de un periodo de años muy largo. Como veis, no es una cosa que me haya dado de repente luego de grabar un podcast y hacer cosas de este tipo. Siempre he tenido esa inquietud, además me ha divertido, me ha dado mucha riqueza, ya digo, he conocido a mucha gente y me ha aportado mucho. Y pues yo digo, entre esta gente que he conocido durante estos años, que ha sido mucha, hay gente muy interesante, pues conocí a mi amigo Goyo, o Goyi, que es como se le conoce en el mundo internauta. Vamos a hablar de él un poquito y luego hablaremos un poquito de este tema. Pero el caso es que nos conocimos y el tiempo pues me propuso un día, me acuerdo en una cena del grupo este famoso de excursiones, me dijo, oye, ¿te interesa participar he creado un podcast y te interesa participar? Y digo, ¿un qué? ¿Un qué? Yo ni la más remota idea de lo que era un podcast. O sea, además la palabra que como siempre digo, hay que pronunciarla con cuidado porque se te pueden saltar todos los empastes. Entonces, ¿qué es eso de un podcast? No, mira que estamos grabando un grupo tal, tú puedes aportar y tal, y te interesa, pues si donde haya que hablar de historia, allá estoy yo, ¿no? Entonces, me explicó un poco lo que era aquello del podcast. Yo evidentemente digo, vaya bobada, pensaba yo, esto que es grabar para que la gente lo escuche por internet, evidentemente esto es una cosa, ayudaré por ayudar, pensaba yo, ¿no? Así que ahí comenzó toda esta aventura. Es decir, con Goyo empezamos a grabar varios programas y empecé a colaborar con ellos y vi que aquello era el sitio, el lugar apropiado, el lugar ideal para promocionar la historia. Es decir, yo con excursiones, con editoriales, en radio, llegabas a una serie de gente
o colaboraciones y con charlas y con conferencias. Al final se llega a muy poca gente, muy poca gente. Y vi que con esto, pues vi la posibilidad, porque me lo estaba mostrando, es decir, vi las estadísticas que generaban los audios, dije, madre mía, esto es una pasada, esto es un sitio donde aquí hay que usarlo, ¿no? Entonces, ya digo que ahí nace un poco la idea de Me Pone un Tambor. Bueno, pues un buen día, pues consciente de que esto había potencial para hablar de historia de España aquí y tal, pues me ronda la idea de empezar en solitario, porque realmente yo me veía con contenidos suficientes para actuar o hablar fuera de lo que era Histocast, que es el famoso podcast que dirige Goyo o Goyix. Bueno, pues me acuerdo perfectamente en una tarde, en una cafetería que estábamos hablando. Estas cosas siempre son delicadas, ¿no? Cuando alguien una escisión, aunque sea de buena manera, siempre es complicado, porque un miembro sea parte de un proyecto, pues siempre puedes, entonces, o hacer por su cuenta cosas. Y me acuerdo que se lo plantea yo, digo, mira, estoy pensando hacer un podcast propio, tal, esto me está gustando y creo que ahí tal. Fijaos que yo a Goyo le saco casi 20 añitos, en fin. Pero yo tenía mis dudas, mis dudas de, cómo se lo podía tomar, ¿no? Evidentemente, porque todos somos humanos, ¿no? Y la madurez de Goyo, que la tiene y le sobra, no solamente, entendió el tema y que me apoyó y me animó, sino que me ayudó y me ayudó en un momento, me sigue ayudando ahora mismo, y un poco es, cuando tengo un tema técnico que tratar, un tema pues evidentemente, esos 20 años de diferencia marcan. Yo hay cosas de internet y cosas del mundo de las redes sociales tal que realmente me traen al pairo, sinceramente lo digo. Entonces cuando tengo una duda digo, Goyo, ¿esto cómo se gestiona, macho? Esto no tengo yo ni idea. Y Goyo amablemente me dice cuál es el camino que debo tomar, cuál es la mejor solución, y me sirve mucho de bastón, porque además tiene mucha experiencia en este mundo. Así que ahora mismo nos estamos complementando. Él tiene un podcast de Histocast que lo recomiendo ahora mismo aquí, que es un podcast de historia universal, también toca historia de España, en el cual aparezco yo en muchos de los audios, sobre todo al principio. Y esta es un poco la situación, y aquí nace Me Pone un Tambor. Pues ¿cómo comienza a grabar? Pues pero no tenía ni idea de cómo iba a salir, evidentemente. Pues esto es una lotería, ¿no? Con un portátil, compro un micro, así que tengo un sótano en casa, me bajo al sótano y ahí monto un poco el estudio. Y nada, y en ese momento pues grabo 2 episodios seguidos, los famosos episodios de La Primera Vuelta al Mundo y Embajada a Tamorlán. Les tengo mucho cariño porque fueron los primeros que grabé solo. Entonces subo los 2 audios, Goyo me da la publicidad en ese momento, pues en las redes sociales anuncia que hay un nuevo podcast de historia de España, bla bla bla, y y entonces un poquito con ese arranque pues comienza el asunto. Evidentemente con muchas dudas porque yo no sabía realmente si una persona hablando sola, y en fin, el tema de Histocast es una tertulia entre amigos, gente más joven, gente más dinámica, más dinámica. Yo a dinámico no me gana nadie, pero esa gente, pues, queramos que no, es otra generación realmente, ¿no? Aunque son los chavales más magníficos todos, aunque les guardo muchísimo cariño y ellos lo saben. Así que lanzo el audio al aire y, oye, me siento raro hablando de esto, no hablando de historia, estoy hablando de aquí de mi vida y mis cosas. Espero que no os esté aburriendo, que os guste esta historia, porque un poco para conocerme, ¿no? Ahora pasaremos enseguida a vosotros. Pues nada, sale Me Pone un Tambor los primeros capítulos, y quiero recordar que el primero me acuerdo, el primer día, las primeras 24 horas, una manera un poco que se mide la incidencia de cada audio, creo que tuvo 800 descargas el primer capítulo, el primer día. 800 descargas, eso es muchísimo para ser un podcast que empieza y lanza el primer capítulo al aire. Para mí fue absolutamente un estímulo, ¿no? Esas 800 descargas el primer día es una auténtica barbaridad. Entonces, en ese mismo día me di cuenta de la herramienta que efectivamente tengo entre las manos. Ya lo sabía, pero en ese momento ya es una cosa que es real, ¿no? Y creo que por fin hemos dado con el medio de comunicar un poco, de sacar toda esa inquietud que yo llevo dentro y esas ganas de comunicar, esas ganas de compartir, que es al fin y al cabo lo que aquí me trae, ¿no? Hoy, por ejemplo, el último audio, el primer de esas 800 diarias, el último audio que hemos publicado ha tenido el primer día 12.000 descargas. Fijaos, la evolución es absolutamente increíble. Voy a dar cifras cada vez que me apetezca, porque ya digo, claro que puedo presumir de esto, presumir de que estáis ahí, presumir de que estáis ayudando a que esto se conozca y compartir con vosotros. Realmente hablar de cifras es que eso está teniendo éxito, y la historia de España, la cultura, pues esto no es un podcast de ocio y de entretenimiento. También lo es, evidentemente, pero es un podcast que, ahora un poco hablamos de eso, tiene como objetivo pues colaborar para que la gente sepa cosas, la gente se forme, la gente y picar esa inquietud, ¿no? Por la historia, por las humanidades, por la cultura. Entonces, el hablar de cifras me parece que es demostrar que esto funciona y que todos podemos estar muy orgullosos de lo que estamos haciendo, ya digo, con este proyecto que es que no deja de ser siempre modesto, evidentemente, ¿no?
Bueno, pues ahora seguimos hablando de un poco de este audio, de Memoria de un tambor y de cositas internas. Creo que, ya digo, os va a interesar mucho y lo que se va a lograr es conocernos entre nosotros, sobre todo un poquito más a mí, un poquito las cosas internas y también conocer a otros oyentes que van a hablar, como por ejemplo lo que viene ahora mismo. El primero de vosotros que va a participar. Hola, soy Raúl Garrido, tengo 40 años, soy castellano, de Tarancón, Cuenca. Entre los temas que más me han impactado por los datos que desconocía, pues han sido el de la Conchinchina, el de Irlanda, el de la emancipación de Hispanoamérica, el del Sáhara, el de los últimos de Filipinas, y sobre todo por el grado de empatía con las víctimas, el de víctimas del terrorismo. Para mí es un programa que resulta indispensable en la historia reciente de este país. ¿Qué pregunta le haría a José Carlos? Pues en realidad ninguna. Yo creo que con Memorias de un tambor se ha hecho un ejercicio de valoración de este país a través de su historia y esta historia ha sido contada de una manera muy aséptica, sin enjuiciar el pasado con criterios de presente, destrozando los falsos mitos que se han creado en torno a ella y desvelando los grandes misterios que para un montón de generaciones de españoles pues les va a resultar interesantísimo, ¿no? Yo creo que a través de Memorias de un tambor hay una intención de estrechar los lazos con nuestros hermanos de Hispanoamérica y a mí me parece que eso hace de Memorias de un tambor un digno exponente o representante de la marca España. Así que si la comunidad de oyentes se anima, vamos a meternos en el portal de la marca España, vamos a proponerlo y a ver qué pasa. Así que nada, José Carlos, un abrazo, nos haces muy felices, enhorabuena por tu trabajo, un saludo a toda la comunidad. Buenas, soy Juan Víctor y soy estudiante de Historia y conocí el podcast justamente en una clase de Historia Moderna que nos hablaban del podcast como una buena referencia para tener en cuenta en cuanto a divulgación y sobre todo fomento de la historia. Y realmente he seguido bastante el podcast desde hace un año más o menos y yo creo que me voy a quedar con el capítulo que se habla tanto de Irlanda y otro también capítulo que me gusta mucho que es de las guerras carlistas. Ambos porque son historias que nos han contado y que realmente fomentan mucho la historia, tanto desde un punto de vista divulgativo como también incluso literario. También me gustaría preguntar a José Carlos cómo prepara los programas, porque realmente creo que me servirá a mí como fuente de estudio, y también me gustaría saber cuál es el tema que se va a tratar en los próximos podcasts, porque también está bien saber lo que se va a hablar en los próximos programas. Así que nada, un saludo. Bueno, la pregunta que me hace el último oyente de cómo los preparo, bueno, voy a ser lo más breve posible, ¿vale? Los preparo pues con mucho mimo, o sea, mucho trabajo. Cada hora que escucháis puede llevar de trabajo detrás entre edición, preparación, grabación, es decir, todo lo que abarca el podcast, mínimo 10 horas. 10 horas de trabajo por cada hora que se publica y probablemente me quede bastante corto. También depende lo que cueste buscar fuentes y tal, pero estamos ahí. ¿Y cómo lo preparo? Pues ya digo, con mucho cariño, con mucho trabajo, con mucho tiempo, con muchas ganas y mucha ilusión. A veces hay cosas que desconozco y las descubro, evidentemente, preparando estos audios. Y ya digo que bueno, pues en alguna estructura primero de lo que quiero contar y luego pues a buscar documentación. Lo que pasa que hay mucho descuento que el guión que preparo pues luego muchas veces no lo sigo porque me enrollo, me voy por las ramas, cuento anécdotas, es decir, pero en principio la preparación está muy supeditada a organizar un poco qué es lo que se quiere contar, ¿no? Para no perdernos demasiado con anécdotas. Y en cuanto a la pregunta que me dices de los temas próximos, bueno, la idea es un poquito intentar ir recorriendo la historia de España en todas sus etapas fundamentales, es decir, voy a intentarlo, no hacer temas muy anecdóticos, biográficos, o de una batalla, o en fin, voy a intentar contar tramos históricos, porque mi idea es un poco completar la historia de España y intentar completar el ciclo completo lo antes posible para luego ya meterme pues a otros dentro de cuando sea, ¿no? Ya en temas un poquito más específicos, temas más concretos. Es un poco la idea, luego que lo consiga, ¿no? Pues es otra cosa. Bueno, ahora iremos con más declaraciones vuestras que las tengo aquí grabadas. ¿Qué me lleva a mí o quién soy yo, ¿no? Es decir, un poquito hasta donde quiera contar, ¿no? Evidentemente, porque tampoco tiene mucha importancia ni creo que os interese mucho, pero bueno, un poquito ubicarme, pues. Ya digo, esa necesidad de compartir, ¿no? Repito, antes os contaba, pues, editorial, conferencias, radio, aquellas famosas excursiones que antes os comentaba. Y al final, por fin, el podcast como herramienta fundamental. Bueno, hoy estamos en el año 2017, marzo, y hoy día, pues, 54 años me contemplan. Creo que es una edad, pues para un poco saber en lo que uno quiere dedicar su tiempo libre y un poco centrar, pues, los esfuerzos, ¿no?
Ya las canas no te dejan hacer demasiadas estupideces. Por lo menos a mí creo que no me dejan. Calculo muy bien el tiempo que dedico a cada cosa. Y esto creo que me está proporcionando muchas satisfacciones y sobre todo hacer lo que me gusta. Es decir, que sobre todo es compartir, ¿no? Y bueno, yo soy madrileño de nacimiento, que tengo mis abuelos, evidentemente, son de 1000 sitios. Tengo 2 abuelos maños, aragoneses, un abuelo valenciano, otro abuela de Toledo. Es decir, fundamentalmente, como veis, mis raíces están en varios lugares, pero fundamentalmente, si me tuviera que definir, mis raíces son aragonesas, claramente. Los motivos que me llevan a hacer este trabajo, evidentemente, tocar la historia de España. Tocar la historia de España y... ¿Por qué? Porque es una historia olvidada, una historia desconocida, sobre todo por la gente más joven, y el problema más grave, que es una historia tergiversada en función de determinados intereses, ¿no? Siempre ha tenido, lo veis que la historia en España tiene, en las escuelas sobre todo, y a nivel mediático, a nivel todo, un tratamiento muy básico, un tratamiento muy superficial, y ya digo, muy claramente insuficiente en las escuelas, en los centros de formación. Entonces, alguien tiene que intentar solucionar esto. Hay mucha gente que habla de historia, podcasts y programas y libros y escritores. Es decir, hay una fuerza de gente que está empujando para que la historia de España se recupere y sobre todo se cuente la verdad y se cuente de una manera honesta. Es lo que yo fundamentalmente intento. Y yo, bueno, pues entre la edad que uno tiene, ¿no?, que es importante, y bueno, una experiencia que más o menos tienes un poco en el mundo de la divulgación, tienes una perspectiva sobre el problema que hay que atajar. Y ya digo que por eso me decido a grabar estos audios con toda la ilusión del mundo, y aunque luego realmente sois vosotros los que me empujáis a seguir, porque bueno, entre la cantidad de gente que lo escucha y vuestros correos, vuestros mensajes tan cariñosos, ¿no?, y de ánimo, pues realmente es muy sencillo seguir trabajando. La verdad es que en cuanto a lo que historia se refiere, yo he arrancado a estudiar historia por lo menos 4 o 5 veces. Bueno, lo que pasa es que siempre lo he dejado porque uno no tiene tiempo, tiene trabajo, tiene niños, tiene leches. Esta vida es, al final, al que más, al que menos, una cosa es lo que uno quiere, otra cosa es lo que la vida y el tiempo libre te deja. Y bueno, y reconozco que de estos intentos de estudiar historia, esas asignaturas que vas cursando, que vas pasando, te dejan un pozo, que te ayuda mucho a luego buscar profundizar en otros temas. Es decir, aunque yo recomiendo, por supuesto, estudiar historia, o estudiar lo que sea, es decir, la mecánica, los procedimientos, las costumbres, los hábitos que uno adquiere estudiando las materias en profundidad, realmente luego te ayudan a luego desarrollar un conocimiento de una manera absolutamente diferente que simplemente leyéndote un libro. Eso ya lo pongo por delante. Entonces, hay que estudiar y sobre todo hay que investigar. Hay que investigar, ¿por qué? Porque todo lo que aquí escucháis en estos audios fundamentalmente es gente que lo ha investigado antes. Es decir, el escritor está muy bien, o el divulgador está fenomenal, ¿no?, de historia, como he puesto en mi caso. Pero ¿de dónde sacan las fuentes? ¿Qué fuentes? Aunque uno beba en determinadas fuentes diferentes, esas fuentes tienen que existir. Es decir, hay una investigación que es la clave de todo esto. Y luego está el divulgador, bueno, que es una parte más sencilla de todo esta cadena, ¿no? Entonces creo que es fundamental. Hola José Carlos, me llamo Ángel, tengo 48 años y vivo en Gijón. Quería contarte que sigo Memorias de un tambor desde el audio de Embajada a Tamorlán, casi desde el nacimiento del podcast, ya que me lo recomendó un amigo y me encantó. Suelo escuchar los audios en el coche en mis viajes de trabajo y también por las noches. Me encantan lo didácticos y amenos que son y sobre todo que sean largos, muy largos. Por mí, no te cortes por el tiempo. Mis capítulos preferidos: Blas de Lezo, el Pacífico, el lago español, la frontera del Duero, una historia de Cataluña, el origen de nuestros símbolos. Y aunque solamente haya podido escucharlo una vez, te doy especialmente las gracias por siempre con las víctimas. Quería pedirte que cuando te apetezca, cuando sea el momento, hagas un audio sobre la Guerra Civil Española. También quería, por supuesto, darte las gracias por el esfuerzo y la ilusión que pones y transmites, y que sea para mucho tiempo. Muchas gracias por todo y un abrazo desde Gijón, desde Asturias. Hasta luego. Hola, buenas tardes. Soy Miguel Ángel García. Tengo 44 años. Soy de Madrid y bueno, pues habitualmente lo suelo escuchar en varios momentos, ¿no? Uno de ellos es en el coche mientras voy trabajando, incluso mientras voy llevando a mis hijas al colegio, y otro es en mi momento de placer, de cuando salgo a correr. También en algunas ocasiones lo suelo escuchar en mis desvelos matinales. Y bueno,
lo que más me ha gustado, lo que más me gusta del podcast es la pasión que le pones en el relato. El hecho de la divulgación en sí, de todo el tema este de nuestra historia, que es una gran desconocida. Y bueno, y una cosa que me gusta mucho es la ambientación musical que le pone también Ignacio Núñez, ¿no? Que nos ayuda a sumergirnos en el relato, ¿no? Mi podcast preferido en general son todos los que están comprendidos entre el siglo XV y el siglo XVIII, en especial el 2 de mayo, por lo que como madrileño me toca. También uno muy especial fue el de Recuerdo del siglo XX con Isabel, ¿no? Fue un relato muy entrañable en el que me acordaba mucho de mi abuela cuando me contaba todas estas cosas, ¿no? Y el más triste, sobre todo el más triste que se me caían las lágrimas como puños, es el de, que no podía ser otro, el de las víctimas, ¿no? Y bueno, y te haría, José Carlos, un par de preguntas. Una sería ¿para cuándo un libro tuyo propio? Y otra sería ponerte más deberes, si cabe, y sería una buena idea, entiendo yo, sería hacer podcast para niños o chicos que tanto les hace falta conocer nuestra mala distribuida y conocida historia. Y bueno, y nada más, muchas gracias por todo y nada, muchos ánimos. Venga, un saludo. Bueno, en cuanto a estas últimas preguntas, libros, os tengo que decir, no tengo tiempo, es decir, me han propuesto escribir libros, creo que han sido 4 editoriales, 4, y algunas de importancia. No tengo tiempo, es decir, esta es la tarea que a mí me ocupa, el podcast de Memoria de un Tambor, y bueno, y esto es así, y no os estoy vendiendo ninguna moto, es decir, creo que uno no puede dispersarse, entonces. Y además me han ofrecido realmente proyectos muy, muy interesantes, y además precisamente al hilo de lo que hablas de los niños, este podcast tenía en el origen estaba entre historia de España para adultos o historia de España para niños. Siempre tuve esa idea. Lo que pasa es que creo que estoy consiguiendo de alguna manera que vosotros seáis los transmisores, es decir, yo os lo cuento a vosotros y vosotros se lo contáis a los chavales. Se lo contáis a los chavales en el coche, cuando vais al colegio, durante la comida, cuando en un viaje, en una excursión. Es decir, la idea es que, y de hecho creo que se está consiguiendo, o sea, creo que ha sido una buena lección el buscar oyentes como vosotros que os impliquéis en la divulgación. O sea, que seáis, yo cuento esto aquí y vosotros luego lo transmitís. Eso es fundamental y creo que así está ocurriendo. Por eso, pero digo que en un principio la idea era dedicarlo a niños. Y ya digo, los libros, evidentemente, pues algún día escribiré, como hizo el otro, las memorias de un tambor, pero de verdad, las memorias porque, bueno, aquí suceden cosas que, muchas que no puedo ni contar, ¿no? Algún día a lo mejor las desvelo. Tengo prioridades con esto y tengo, evidentemente, mi trabajo, mis cosas que hacer, ¿no? Y mis ocupaciones, y ya el podcast me lleva mucho tiempo como para dispersarme. Hola, mi nombre es Luis. Tengo 53 años, nací en Jerez de la Frontera, vivo ahora mismo en Tarifa. Encontré este podcast pues navegando por internet, que me gustan mucho los temas de historia, y me empecé a descargar podcasts. Lo suelo escuchar más en casa y en el coche mientras conduzco, si las circunstancias lo permiten. ¿Qué es lo que más me gusta del podcast? Pues mira, la presentación, cómo rememora ciertas cosas y dice ciertas cosas del público que tiene, etcétera, y de la acogida que tuvo el podcast anterior. No estoy seguro de cuál me podría gustar más, pero creo que sería, no sé, la expedición de Dinamarca, la leyenda negra, una historia de Cataluña, la Luisiana española, unos cuantos por ahí muy buenos. Una pregunta para José Carlos, pues mira, ¿cuándo decidiste que empezaba a gustarte la historia? Y por último me despido, que tenga mucha suerte, te deseo los mejores deseos y nada, adelante. Hola José Carlos, mi nombre es José Antonio Soberón y te mando este archivo de audio desde Santiago de Chile. Sí, yo soy el de la pole position. Primero felicitarte por tu podcast, José Carlos. Procedo a contestar las preguntas que nos haces. ¿Cómo conocí el podcast? Lo conocí una vez que se hizo la primera publicación en Facebook. En ese momento vi el primer episodio, lo descargué para probarlo y la verdad es que lo encontré maravilloso. En ese momento lo adopté como un podcast más dentro de los favoritos.
¿Dónde escucho habitualmente el podcast? En cualquier lugar donde tenga tiempo para poder escucharlo, yendo al trabajo, volviendo al trabajo en el auto o en los viajes. En cualquier momento que tenga para escucharlo, lo escucho. ¿Qué es lo que más me gusta del podcast? En realidad lo que más me gusta es cómo lo presentas. Se nota que hay mucho cariño en ese podcast, en toda tu realización, y yo te diría que eso se transmite perfectamente. Por lo tanto, te felicito por ese cariño que se nota que le presentas al podcast. Mi capítulo preferido, bueno, son varios. El de Blas de Lezo, el de la batalla de Trafalgar, el de Una huella en Alaska, el de Atapuerca. El de Atapuerca es uno de los mejores que yo te he escuchado. Todos brillan con brillo distinto. Te felicito por todos y cada uno. Una pregunta que te podría hacer, José Carlos, es ¿de dónde sacas tanta energía para transmitir como transmites? ¿Cómo se nota tanto el cariño por lo que estás haciendo? ¿Y de dónde sacas tanta energía y tiempo? Y en cuanto a una despedida, José Carlos, te mando un gran abrazo desde Chile, te deseo lo mejor y que sigas adelante como lo estás haciendo, porque estás haciendo un gran trabajo. Un abrazo desde Chile. Bueno, como respuesta al amigo gaditano que me pregunta ¿cuándo me empezó mi inquietud por la historia? Bueno, pues empezó de muy pequeño. Repito, por mi edad, cuando yo era crío, evidentemente no existía la información que hoy existe, la posibilidad de acceso a la información. Yo recuerdo que en casa, pues mis padres tenían me han comprado un diccionario enciclopédico, que era la única fuente de información en casa, y sobre todo había unos atlas. Me acuerdo, creo que eran de Salvat, no recuerdo, enormes verdes. Los tengo, a pesar que esos no están, no sé dónde están, alguna limpieza que harían por algún sitio. Lo que daría yo por recuperar aquello, sobre todo un atlas universal que fue el que a mí me ayudó a conocer, relacionar la geografía con la historia. Pues había una película del oeste, salía el río Mississippi, pues yo buscaba dónde estaba el Mississippi. Hablaban de Oklahoma, pues yo buscaba dónde estaba Oklahoma. Me iba a acabar la película o durante la película y me iba a ver el atlas, a ver dónde estaban los sitios. Objetivo Birmania, pues me iba a ver dónde estaba Birmania. Es decir, relacionar esa inquietud, yo creo que la tuve desde muy pequeño y con muy poquita información. Es muy común a la gente de mi quinta esto que os estoy contando, y muchos os identificaréis conmigo, ¿no? O sea, esa inquietud por saber dónde estaban los sitios. La falta de información te lleva a buscarla, ¿no? Yo creo que más bien la geografía fue la que me llevó a la historia, fijaos. En cuanto al amigo chileno, a José Antonio, hablaba del principio de su intervención. Dice, aquí está el de la pole position. Yo le llamo así porque es un oyente, un seguidor en Facebook. Entonces, como yo sobre todo al principio publicaba los audios de madrugada, los acababa de editar de madrugada y los publicaba a las 2 de la mañana, 3 de la mañana. Claro, en horario americano, pues él estaba ahí atento, entonces me daba el primer me gusta, el primer comentario de cada audio en Facebook me lo daba José Antonio. Entonces le decía, siempre le marcaba, le contestaba, digo, pole, ¿no? La pole position, ¿no? El primer oyente que lo escuchaba, y por eso él se identifica como pole position, una cosa anecdótica. Y lo que me pregunta José Antonio, ¿de dónde saco tanta energía? Voy a hacer una pequeña confidencia, y es muchas veces esa pasión, esa energía que podéis detectar en mis palabras, que todo el mundo me lo dice, evidentemente es algo que se transmite, muchas veces es una mezcla de pasión y de energía, evidentemente, pero muchas veces de impotencia. Es decir, por impotencia de ver que alguien se puede perder cosas tan maravillosas, tan grandes y tan importantes, y además para uno divertirse realmente, ¿no? Como la historia es algo tan bonito y tan importante y prácticamente imprescindible para nuestra formación, que el ver cómo esto que os estoy contando no lo sabe casi nadie o no se le da importancia, es impotencia. Entonces quiero contarlo con tantas ganas para transmitir, que realmente es lo que me lleva un poco a veces a contar las cosas de la manera que las cuento. Pero realmente más bien es más que pasión, es un poco intentar mitigar, ese desconocimiento de las cosas, ¿no? Y es más exacto casi hablar de impotencia que hablar de pasión, ¿no? Y bueno, seguimos, antes de más oyentes, hablaros un poquito. ¿Por qué el nombre de Memorias de un tambor? Bueno, pues es una personificación del tambor, ¿no? Entonces se le da a este instrumento, a un tambor, pues una supuesta capacidad para tener recuerdos.
Pensé que estos tambores que se utilizaron desde antiguo, ¿no? Eran, bueno, con eso se avisaba, se comunicaban órdenes. Estos tambores fueron testigos de muchos viajes, muchos descubrimientos, de batallas. Y entonces, figuradamente, pues el testimonio de este tambor, de este supuesto tambor con vida, ¿no? Con capacidad de hablar y de recordar, pues nos va a llevar a conocer el pasado de la historia de España. Es un poquito el nombre que le busqué decir. En cuanto, otra cosa que quería comentar un poco, hasta qué punto tiene importancia el podcast y todas estas cuestiones que estoy haciendo en mi entorno normal de la vida diaria. La verdad es que muy poco. Realmente, fijaos, siempre busco el anonimato y siempre busco la distancia con esto. No me gusta el aparecer, me gusta que sea yo en mí mismo ser transparente en todo este proceso, ¿no? En todo este trabajo. Y fijaos, muy poquita gente de mi entorno sabe lo que hago. Muy poquita gente. Familia, algún amigo concreto o algunos amigos y poquito más. Procuro pasar desapercibido y es un poquito la idea que tengo. Bueno, seguimos hablando con vosotros. Hola, oyentes de Memorias de un Tambor. Soy Cristina Santiago, vivo en Valencia y soy natural de Sisante, un pequeño pueblo de la provincia de Cuenca. Lo primero, agradecerle a José Carlos la oportunidad. Para mí es todo un honor poder participar en este podcast y voy a comentaros un poco algunas cosas sobre él. Lo primero es cómo lo conocí, y he de decir que fue pues, prácticamente por casualidad. ¿Qué podcast me ha gustado más? Realmente es muy, muy, muy complicado porque para mí todos han tenido algo muy especial. Pero si tuviera que destacar uno especialmente, yo diría que es el del Ángel de Budapest, porque me marcó y es el que suelo recomendar y enviar a la gente para que lo escuche. Suelo escuchar el podcast cuando me voy a andar o en casa, la verdad es que en muchos sitios. Y bueno, gracias. Mi nombre es Félix, tengo 50 años y nací en Asturias. Resido en Finlandia, aunque viajo con frecuencia a Rusia y a España, donde paso varios meses del año. Llegué a Memorias de un Tambor desde Histocast y lo suelo escuchar en casa cuando ya no es hora de leer y en el coche cuando tengo algún viaje un poco largo. Lo que más me gusta es que es un podcast donde no se habla por hablar. En cada capítulo encuentro mucha información muy interesante contada de una forma amena y pasional. En realidad, a menudo siento que la historia me la está contando un amigo y que no se trata de una charla sin más. Sería para mí muy difícil destacar un capítulo favorito. Me gustan todos, aunque me atraen especialmente las historias que no conozco y las vivencias de los pequeños héroes, como Martínez de Una huella en Alaska, y las de los logros y sufrimientos de tantos españoles famosos y anónimos que forjaron la historia de la que hoy me siento orgulloso. Ya que me dan la oportunidad, me gustaría preguntar a José Carlos si tiene pensado llevar a Memorias de un Tambor más allá, a experiencias como la del grupo Pascual Vivas, por ejemplo, y en un ámbito más personal, satisfacer la curiosidad de saber a qué se dedica profesionalmente. Un saludo para todos los oyentes y otro muy especial, acompañado de un enorme gracias para José Carlos. Bueno, gracias a vosotros, por supuesto, repito, que escucho vuestras, por haber mandado estos audios y bueno, me preguntaba este último amigo que experiencias como el Pascual Vivas era el grupo que antes os comentaba que tuve de excursiones. Yo creo que eso ya se acabó, evidentemente. No descarto, yo que sé, puede ocurrir, pero no, ya requiere muchísimo esfuerzo y entonces mi idea era divulgar. Lo que pasa es que hice muy buenos amigos y aquello se mantuvo porque realmente hubo amistad con gente, pero realmente la idea de aquel grupo de excursiones era divulgar historia. Es como esto, pero claro, al descubrir el podcast, realmente aquello era matar moscas a cañonazos. El podcast llega a más gente, es mucho más directo y por eso yo que no creo que vuelva a hacer aquellas cosas, por lo menos en plan general. En cuanto a lo profesional, bueno, trabajo en el tema de informática, es la labor que realizo diariamente. Y de forma confidencial, bueno, deciros que pertenezco a esa parte de la sociedad que se puede considerar como esa estructura social no productiva. Y probablemente esa condición me ha llevado mucho a querer neutralizarla, ¿no? A querer ofrecer a la gente algo y a moverme, a hacer algo de provecho y aportar cosas, ¿no? Y no os voy a contar más, que cada uno saque sus propias conclusiones y como decía Mayra Gómez Kem, hasta aquí puedo leer. Y luego siempre os quería contar un poco qué razones veo yo para que este trabajo sea escuchado, o sea,
¿Qué lleva este podcast para ser escuchado? Hemos hablado que es un podcast muy escuchado, no quiere decir que sea el mejor, pero sí que es muy escuchado. Yo creo que partimos con ventaja los podcasts de historia, concretamente porque primero hay una ausencia de información grande en la sociedad sobre historia, es como antes comentaba. Luego toca la sensibilidad de la gente, toca pues, a tus antepasados, a tus raíces, ¿no? Quieres que no, todo el mundo tenemos un sentimiento de grupo. Y luego, sobre todo, que el hombre siempre tiende a proyectar su imaginación o le ha gustado siempre verse reflejado en la vida de otros, ¿no? En el teatro, la literatura, el cine. Y, por supuesto, también la historia. Pero que encima la historia son hechos reales. Y uno se encuentra con este que ha sido un boom de gente que lo escucha, realmente inesperado, sobre todo el primer año. Y a pesar de que hablo tan rápido, pues los audios que podrán ser más o menos largos, pero al final la gente los escucha y cada día más exponencialmente, ¿no? Esto de hablar rápido y lento pues es una cuestión que está ahí, ¿no? Y intento corregirla. Pero bueno, lo que sí está claro que por reconocerlo, algo tiene que ver pues mi voz, mi disposición, ¿no? Algo tiene que transmite pues confianza en el que escucha, que mucho me lo habéis dicho, la gente cree lo que digo. Y eso no se puede ensayar, eso no se puede impostar, ¿no? Soy muy consciente de que la locución es mejorable, evidentemente. Yo os juro que lo intento, los primeros 30-40 segundos intento hablar más despacio, pero enseguida me involucro en la narración y allá va ese hombre a hablar. Pero bueno, el caso es que por lo que sea, inconscientemente pues logro transmitir, no sé cómo, pero no sé, que eso se lleva dentro. Eso no se puede, creo que no se puede trabajar ni se puede aprender, ¿no? Quizás, como antes te decía, la ilusión por compartir, como antes decía, esa impotencia que nos hablaba, no esa pasión, sino impotencia al ver que esto se lo puede perder la gente, pues me hace ser creíble, no sé, es que no sé realmente. Y luego, habrá quien le guste el podcast, quien no, son largos, son cortos, en fin, 1000 cosas, pero al final, bueno, la gente lo está escuchando y bueno, y aquí estamos y espero seguir por mucho tiempo. Os sigo poniendo testimonios de vosotros, de oyentes. Soy Luis, tengo 30 años, soy de Madrid. Y la primera vez que conocí Memorias de un Tambor fue a través de un primo mío y me dijo que él cuando iba de viaje lo escuchaba mucho y se lo ponía a los niños para que más o menos fueran aprendiendo de historia. Y luego da la casualidad que a través de un íntimo amigo mío y su novia, pues a través de una de las casualidades que tiene de la vida, pues también conocían mucho este podcast y luego atando cabos, pues resultó ser que era el que ya seguía en Twitter, de Memorias de un Tambor. A partir de ahí, que hará 1 año y medio, lo escucho siempre. Y en concreto, si tengo que destacar uno, sin duda me quedaría alguno el que se dedicó a las víctimas de ETA, porque quien por desgracia haya vivido más o menos de cerca este tema sabe que este podcast de José Carlos ha sido un alarde de valentía y de verdad que España realmente necesitaba, que por desgracia en los últimos años ha olvidado su historia y prácticamente hasta olvidado a sus muertos. Así que sin duda este programa para mí es el que tengo como cabecera. Hola, yo soy Puerto. Y yo soy Raquel. Y somos hermanas, las dos de Valladolid, y yo de hecho conozco el podcast gracias a ella. Yo me enganché a Memorias de un Tambor escuchando por casualidad los últimos de Filipinas. Me encantó la pasión que ponías al contar la historia. A mí lo que más me gusta es la introducción histórica, que me parece importantísimo para verdaderamente entender los pasajes de la historia que cuentas. Yo tengo 2 capítulos favoritos. Uno que es el que me apasionó y el que me ha hecho seguir investigando y leyendo sobre el tema, que es La primera vuelta al mundo, y otro que me parece fundamental, que es Siempre con las víctimas. Además de esos 2 que comenta Puerto, que a mí también me parecen de los mejores, tengo que añadir el 2 de mayo, que nos permitió vivir la historia de una manera diferente y de la mano del mismísimo Miguel Reseco. Tenemos muchas preguntas para ti, José Carlos, pero lo que más nos interesa saber es si has pensado dejarlo alguna vez y por qué. Te queremos agradecer el trabajo de divulgación que haces con Memorias de un Tambor. Aprovechamos para mandarte un saludo a ti y a todos tus oyentes. Y ahora, off the record, te diré que llevamos aquí 2 horas metidas en un coche para grabar un minuto. Saludos. Lo tuyo tiene mucho mérito. Correcto. Hasta luego. Vaya 2, qué bueno, la verdad que soy geniales. Hablaba el primero de los intervenientes, de Luis, que hablaba, dice, conoció el podcast, no sé qué, casualmente una amiga y su novio y tal, que coincidió, bueno, que esa amiga y su novio es mi hija. Entonces, un día, es muy típico, mis hijos me dicen muchas veces, papá, es que te conocen, es que, pero tu padre es, ellos ya no saben qué decir, bueno, mucha gente lo conoce, es muy curioso el asunto, y este es uno de los casos, pues, que es, bueno,
que es el que cuenta este amigo, ¿no? Luis. Y luego y me preguntan, bueno, nuestras amigas hermanas de Valladolid, si alguna vez he pensado en dejarlo. Pregunta trampa. Esto alguna vez hice un pequeño comentario en Facebook a la respuesta de un tema y bueno, y puse que una vez estuve a punto, no, si no de dejarlo, pasé una crisis, y es este verano pasado precisamente, y fue cuando hice la estadística de escuchas de los audios y vi que el último en escucharse era el de las víctimas. Hubo un oyente que me dijo, pues pon que es el primero y tal. Bueno, evidentemente no voy a engañar a nadie con las estadísticas, solo faltaba, ¿no? Pero ciertamente es el podcast menos descargado, es la víctima del terrorismo. Y pasé un par de días, como decía un amigo mío, jodesto. Jodesto, que hay que decir entre jodido y molesto. Y lo estuve dudando bastante de cosas, porque dije, ¿vale la pena esto? Y tal. Y entonces, ¿sabéis cómo aplaqué un poco aquel bajón? Bueno, pues me acuerdo que empecé a leer los comentarios en iTunes. Es una plataforma que no controlo demasiado, la veo de vez en cuando. Y ese día me dio por mirar a ver que haya comentarios. Y encontré unos comentarios tan absolutamente increíbles sobre lo que es sobre ese trabajo, ¿no? Pero sí que hubo un momento de crisis diciendo hasta qué punto, no, la gente le gusta mucho escuchar El Gran Capitán y bla bla y tal, y más de Lezo y bla bla y bla bla, pero realmente un tema como este que debería de impactar, ¿no? Pues se está olvidando y, en fin, yo creo que no soy quien para obligar a nadie a escuchar, pero es un podcast que hay que escuchar y es duro y a mí me costó muchísimo grabarlo, ¿no? Y entonces, pues nada, pues yo sí pudo ser un momento que sí que tuve alguna duda, ¿no? Pero bueno, esas cosas pasan y uno no puede pensar ni soñar que la gente va a tener las mismas inquietudes que uno mismo. Eso es absurdo. Así que bueno, hay que dar la cosa más o menos contestada. Hola José Carlos, mi nombre es Carlos Pérez, de 48 años. Nací en Madrid y vivo en esta misma ciudad. Conocí tu podcast a través del podcast de Histocast y desde los tiempos de Juan Antonio Cebrián y sus famosos pasajes de la historia volví a escuchar una voz interesante, amena y muy didáctica sobre la historia. Antes lo escuchaba en el gimnasio y era fantástico porque, pues a mí que no me gusta el gimnasio me venía fenomenal para aguantar mi hora de gimnasio. Ahora ya como no voy a gimnasio, pues el único momento que tengo para escuchar el podcast es antes de acostarme, en la cama. Y va sensacional. ¿Qué es lo que más me gusta? Realmente tu capacidad de síntesis para contar todos los detalles históricos y enmarcar una época. En muy pocos minutos realmente eres capaz de dar una visión completa, exacta y muy ilustrativa de cualquier época de la historia de España. Y luego, sin lugar a dudas, los mensajes finales, las conclusiones finales de algunos episodios que consigues dar y transmitir realmente llegan hasta el corazón, hasta muy dentro. No hay un capítulo preferido, todos son muy buenos. Si tuviera que destacar, a lo mejor como mucho 2, me quedaría a mí a nivel personal con Expedición a Dinamarca, por la capacidad narrativa que tiene ese episodio. Realmente es casi como ver una película oyendo un podcast, por la sucesión de hechos y acontecimientos que se van sucediendo y cómo los vas desarrollando. Te mantiene en suspense y en intriga hasta el final del podcast y yo lo recomiendo. Expedición a Dinamarca. Y luego, por otro lado, siempre con las víctimas. El dedicado al terrorismo de ETA por su carga tan emocional que supuso. Yo tenía una pregunta, aunque lo hemos comentado, pero ¿habría alguna posibilidad de hacer episodios de media hora o de 1 hora, sobre todo para cubrir ciertas necesidades que tienen ciertas personas que no pueden estar escuchando 3-4 horas un podcast o incluso 2? Muy adaptada a tiempos determinados de, por ejemplo, ir al trabajo en el coche, en grandes ciudades, o ida y vuelta de trabajos. Y bueno, pues José Carlos, darte las gracias por tu esfuerzo, la ilusión, la energía y que derrochas, que nos alumbra a muchos y que nos hace que cada día seamos un poquito más cultos y más conocedores de nuestra historia. Muchas gracias de verdad. Bueno, gracias Carlos por haber colaborado en este especial. Lo que preguntas al final, la duración. Vamos a ver, normalmente yo lo tengo comprobado. Los que más quieren que se corten los audios son los más fanáticos del podcast, porque quieren escucharlo y acabarlo. Yo lo entiendo, así que no os gusta dejarlo cortado.
Y de verdad que os entiendo. Y además es un denominador común, ya digo, entre los más fieles, y yo lo entiendo. Le empiezan a escucharlo y digo, 3 horas, 2 horas y largas, entonces no me va a dar tiempo a escucharlo de aquí al trabajo, no me va a dar tiempo a escucharlo en el gimnasio, no me va a dar tiempo a escucharlo. Y luego es cierto que los podcasts largos, es verdad que incluso ahí me dan más trabajo de edición, son horas, y quieras que no, pues también a lo mejor a mí me suponen más esfuerzo. Pero sí, la verdad es que tengo idea de hacerlos más cortos, no por eso dejar de dar información, pero sí intentar parcelar un poquito más los audios para que se reduzcan un poco el tiempo, y sobre todo, ya digo, pensando en mí. Pero bueno, saldrá lo que salga. Este, por ejemplo, es un podcast que iba a durar a lo mejor 40, 50 minutos y se va a ir por encima de la hora seguro, vamos, y a saber hasta dónde llega. Uno empieza a hablar, bueno, nunca sabes dónde va a llegar. El caso es que sea ameno, y lo suyo es que si no podéis ir de una sentada, pues lo escuchéis en una o en dos. Pero sí, que tienes en parte te entiendo lo que quieres decir, desde luego. Y bueno, antes de seguir, ¿qué más os quería comentar? Bueno, sí, hablando de estos temas, últimamente, desde que hacía tiempo que ya dije, no sé si será porque dije la edad o no, tampoco soy tan mayor, la gente me llama de usted, mucha gente me llama de usted. Bueno, cada uno me llame como quiera. Yo el usted me parece es una herramienta muy interesante de nuestra lengua, y yo uso mucho, evidentemente, pero vamos, somos ya amigos. Si queréis, estáis absolutamente excusados del usted, por supuesto. O sea, porque lo noto ya que últimamente a menudo me llegan muchos ustedes. Otra cosa que os quería comentar, bueno, sí, hablando ya de vosotros, y pudiera ocurrir que alguna vez no conteste algún correo. Puede ocurrir que alguna vez lo borre. Tantas cosas hay que por favor, si a alguien no le contesta un correo, de verdad que me disculpe, porque contesto a todos. O sea, que de verdad que estoy seguro que alguno se ha perdido por el camino, y alguno a lo mejor no he contestado porque, ya digo, me llegan muchos y puede ocurrir, ¿no? Entonces os pido disculpas, pero no penséis que no le he contestado adrede, ni mucho menos, ni ha habido dejadez de ninguna manera. Y quería ver, bueno, hoy vamos a seguir con audios. Estaba pensando que quería ver, le dije a mi mujer que grabara un saludo al estilo de los vuestros. Lo que pasa es que tiene una fonía terrible, y la verdad que lo iba a hacer, pero es que tiene una voz que la tiene horrible. Entonces me ha dicho que para otro podcast me promete que meterá un comentario y tal. Pero bueno, es otra de las personas que luego apoyan esta labor, porque pues eso, algunas horas se las robo, aunque no la escuchéis y parezca que no está por aquí, pero es una persona de las que, de que me ayuda, sobre todo me proporciona tiempo, en fin, tiene que haber comprensión por la otra parte, si no, la cuestión no marcha. Y ella, de luego, me ayuda en todo lo que puede, y bueno, es una persona que se dedica a la enseñanza, entonces esto lo entiende, y bueno, de alguna manera pues colabora, me anima y participa y suma, ¿no? Entonces, bueno, me gustaría que dejara. El día solo comenté, dijo que sí, pero es que no tiene, ya digo que no tiene voz como para hablar. En otro capítulo en el que se presta alguna entradilla, pues a ver que os comente algo. Bueno, pues vamos a seguir. Hola a todos. Mi nombre es David y tengo 32 años. Aunque nací en Valencia, pues vivo en Tres Cantos, Madrid. El podcast, la verdad es que lo conozco desde sus inicios, de hecho incluso antes, porque soy también oyente de Histocast y escuché un gran programa sobre Blas de Lezo. Habitualmente pues lo escucho en el trabajo, cuando salgo a correr, y lo que más me gusta del podcast pues es su temática, la historia y el punto de vista, que es muy personal. Mis capítulos favoritos son los de grandes exploraciones, como el de la, digamos, conquista o reconocimiento español de Alaska en el siglo XVIII, el del tornaviaje, y también los que, como antes he dicho, pues muestran ese punto personal cercano, el de nuestros símbolos, por ejemplo. Bueno, y sobre preguntas no quería preguntarle nada en concreto a José Carlos, pero sí proponerle la idea de hacer una pequeña quedada para que los oyentes le podamos poner cara y tomar algo así desenfadadamente. Y nada más, pues muchas gracias. Hola, mi nombre es Juan, también conocido como Juaniquilator en Twitter. Tengo 38 años, soy originario de Murcia, aunque actualmente resido en Madrid, en Getafe, Balmasseñas. Conocí el podcast buscando podcast de historia de España en iTunes, y di rápidamente con cuando se acababa de publicar el primer episodio, y rápidamente me enganché porque reconocí a José Carlos como el que había grabado también unos episodios en Histocast sobre las naves de Tolosa, y me enganchó. La verdad es que a partir de ese momento me enganché, y desde entonces ahí sigo. Normalmente este podcast lo escucho cuando estoy
en casa haciendo cosas bastante rutinarias y no tengo mayores distracciones, porque eso me permite prestar casi toda mi atención a lo que estoy escuchando y poder entenderlo y disfrutármelo, que es lo que me gusta. Esto, por desgracia, hace que muchas veces tarde más de la cuenta en poder escucharlo. Lo que más me gusta del podcast, aparte del contenido y el rigor que José Carlos dedica, es la música. Sobre todo la sintonía de entrada, que hace que muchas veces incluso llegue a escucharla varias veces porque realmente me la disfruto. Como episodio preferido, después de pensarlo mucho, al final creo que me voy a quedar con el de La Leyenda Negra. Porque vamos, llegué al punto de que me lo escuché las más de 4 horas me las escuché de un tirón. Lo cual me costó, pero bueno, lo conseguí hacer. Me costó porque encontrar un hueco así es difícil. Me gustaría hacer una pregunta a José Carlos, que siempre me he preguntado, y es ¿cómo puedes conseguir tanta fuente de información? ¿Cómo puedes conseguir tanta anécdota y tanta información complementaria de la que normalmente no aparece en los libros de historia normales, en las fuentes convencionales? Eso es lo que más me intriga de este podcast. Y bueno, pues nada, pues me despido pues mandando un saludo a toda la audiencia y en especial a ti, José Carlos, pues por este proyecto tan interesante en el que te has embarcado, que la verdad es que espero que dure un montón de tiempo y yo pueda disfrutármelo todo el tiempo que dure. Un abrazo. Bueno, el primer amigo, vuelvo a agradeceros vuestra colaboración, de verdad. El primer amigo dice La Quedada. No sé, a mí sí me gusta, bueno, no sé si me gustaría, es que tampoco me gusta aparecer, es que no me siento a gusto y vamos, no es que sean tímido para nada, ¿no? Pero no sé, no me acaba a mí de cuadrar a mí eso de ser el centro, no sé, no me acaba de cuadrar. Y entonces, bueno, no descarto que un día quede con alguien, de hecho, con algunos de vosotros se ha quedado por circunstancias y os he conocido, pero muy poquitos, casi sin, bueno, por supuesto sin organizarlo yo. Y bueno, y es súper agradable, ojo, que además conoceros de primera mano y hablar con vosotros sobre el podcast, me contáis cosas, siempre aportáis algo, ¿no? Y es muy interesante. Y bueno, no lo descarto, un día, yo que sé, no lo descarto, pero en principio esperaremos un poquito. Y luego, el segundo amigo me pregunta sobre de dónde saco la información. Bueno, fundamentalmente, cuando voy a tocar un tema, procuro primero coger una bibliografía más o menos concreta, pero es decir que aparte de libros me baso mucho en tesis doctorales que encuentro sobre todo en internet. Hay que buscarlas, y leo muchas tesis doctorales pero luego hay que hacer todo, se mete todo en una bolsa y al final sacar un tema más o menos sacar una media, ¿no? Que a veces que los datos para tiendas muchas veces se contradicen, ¿no? Y bueno, es que esa es la cuestión, pero pues sí, pues lleva mucho trabajo el sacar tanta información, evidentemente, es lógico, ¿no? Y nada, pues seguimos hablando de este podcast y espero que os esté gustando el programa. Antes ya entrar en el último bloque de oyentes, o de los últimos. ¿Cuáles son los propósitos de Memoria de un Tambor? ¿Cuáles son mis propósitos? Bueno, para empezar, esto no es un podcast de actualidad, eso está clarísimo. Es un trabajo pensado para que los audios se puedan escuchar hoy o dentro de 30 años. Porque entonces se intenta que el contenido tenga la misma vigencia hoy que dentro de 30 años. Es un poco la idea. Bueno, por eso borro las entradillas, que muchos me decís, no borres las entradillas porque es un valor añadido al audio, ¿no? Pero las tengo que borrar porque realmente tú escuchas ciertas cosas que cuento y no tienen importancia se hacen viejas dentro de 2 meses. Entonces, sí, algunos que os gustan, pero las borro. Que quede el audio como un audio que uno bajará o descargará en un momento determinado y escuchará un tema concreto, ¿no? Está pensado a largo plazo. Este podcast está pensado eso a años vista, ¿no? Por eso la cadencia de publicación, bueno, pues más o menos, a lo mejor es lenta, o para algunos puede ser un podcast al mes, un poquito menos, depende. Esa es la idea, ¿no? Sacar al año, pues 12, 15 podcasts, es un poquito la historia. Y sobre todo está pensada para que repitáis las escuchas, para que lo escuchéis una vez y dentro de un tiempo lo volvéis a escuchar y saquéis conclusiones. Luego hay podcasts que son accesorios a otros, son complemento de otros. Entonces, siempre escucharlo después con un podcast del principio del siglo XVIII, por si uno escucha el siglo XVIII completo con varios audios, luego cuando vuelve al mismo le va a sacar más jugo, va a disfrutar más de las cosas que se van contando. Luego, que son largos o cortos, bueno, yo pienso que eso no tiene mucha importancia. Yo creo que nunca le da importancia a eso. El largo, pues se parcela y ya está. Y sobre todo, siempre lo digo, si a vosotros siempre os pido que extendáis, ¿no?, ese trabajo entre vuestro ámbito, entre vuestra gente, pero si a la gente no le gusta, no le deis la paliza, no le solo metáis por los ojos, porque no vais a conseguir nada. Entonces sois vosotros los encargados, si os ha gustado el tema y lo habéis asimilado, de trasladarlo, de transmitirlo, de leer más, de buscar más
y que seáis vosotros un poco el vehículo de transmisión de todas estas historias que contamos aquí tan increíbles, ¿no? Y bueno, y por supuesto que la misión de este audio es subir el número de oyentes, por supuesto. Y por supuesto, repito, presumo de las cifras de la gente que estáis ahí detrás, por supuesto. Pero lo que pasa es que no hay una estrategia para conseguirlo, salvo contar las cosas con la mayor honestidad posible. Los digo con el corazón. Por ejemplo, hay podcasts que marcan un poco la teoría de lo que estoy contando. El podcast de Cataluña, el podcast de la víctima del terrorismo, la leyenda negra, e incluso la guerra de independencia de Hispanoamérica, el podcast de los esclavos. Estos podcasts, bueno, por supuesto, si yo quisiera que la audiencia no tuviera, o sea, ganar más gente y no tener riesgos de perder gente, este podcast no lo hubiera hecho. Hay podcasts que tocan temas muy, muy complejos y vamos a ver, no me corto en absoluto en tocar esos temas, en absoluto. Y sé que podría haber una gente que se sienta aludida, sienta tal, y bueno, y deje de escuchar. Bueno, pues no pasa nada. Lo que no voy a hacer es dejar de tratarlos. Pero repito, los trato con toda absoluta honestidad. Afrontando las cosas con naturalidad. Mira, tengo ya muchas canas para perder el tiempo y para hacer, perdonar la expresión, para hacer gilipolleces. Entonces, solo busco que esto sea una ayuda, disfruto mucho con vuestras respuestas, vuestros correos. Eso sí, es verdad. Evidentemente necesito una respuesta del otro lado para saber que eso está llegando. Pero nada más, con eso me conformo, con leer vuestros correos. Ya con eso, como siempre digo, es la gasolina del podcast, ¿no? Esa repercusión que tiene vuestras opiniones. Y no hay prisa en esto, es decir, no tengo ninguna prisa en que esto está hecho a largo plazo. Y siempre recuerdo un amigo que decía siempre también decía un refrán que decía, dice, ¿sabéis lo que le dijo el perro al hueso? Y dice, tú estás duro, pero yo no tengo prisa. Y esto es ese símil. Bueno, la sociedad está en la circunstancia en la que está, hay mucha ignorancia, pocas ganas de saber, o superficialidad realmente, más que ignorancia, y bueno, hay una parte de la sociedad en la que yo me encuentro que tengo de manera necesidad de neutralizar eso. Pero sin prisa, ya llegaremos a más gente, poquito a poco, y sin prisas, y para eso cuento con vosotros. Venga, más gente. Muy buenas a todos los amigos de Memorias de un Tambor, especialmente a José Carlos. Soy Javi Cuenca del podcast de Plaza de Armas y hablo en nombre de todo el equipo. Quiero agradecer esta invitación que nos ha hecho José Carlos en esta fiesta de capítulo que ha preparado para todos sus seguidores. Yo soy de Badajoz, lo que pasa que el equipo nuestro está repartido por media España y por medio mundo. Rondamos todos más o menos la treintena. De este podcast lo conocimos allá por el año 2015 en un viaje que hicimos por la frontera del Duero, y luego tuvimos la suerte de poder conocer a José Carlos en las jornadas de Zaragoza del año 2015 sobre podcasting. Bueno, aquí lo escuchamos de dos maneras distintas. Hay gente que normalmente es con el teléfono móvil y lo escuchan a través de la plataforma Android, y yo personalmente lo suelo escuchar a través del iPhone, de la aplicación podcast de iTunes. Y suelo escuchar yo personalmente los podcasts pues cuando hago alguna cosa por casa o cuando viajo en el coche, pues, habitualmente. Lo que más me gusta del podcast Memorias de un Tambor es el buen hacer que tiene José Carlos, es la constancia que tiene y la sensibilidad con la que trata algunos temas. Yo creo que eso es digno de elogio y es una fuente de inspiración. En nuestros capítulos preferidos pues estaría el de la frontera del Duero, que es uno de los primeros que tiene. A mí particularmente me gusta mucho el de Siempre con las víctimas, hablando sobre terrorismo. Y muy recientemente, aparte del equipo, le ha gustado mucho el de la independencia de Hispanoamérica. Yo personalmente le quería preguntar a José Carlos pues de dónde saca la inspiración. ¿Dónde saca esa inspiración que le otorga esa constancia a la hora de mantenerse y de producir podcast? Mandar un saludo muy grande a toda la comunidad de Memorias de un Tambor y que dure muchos años esto, ¿eh? Un saludo. Hola, soy Jesús Fernández, tengo 61 años, nací en Sevilla, ahora vivo en Pinto, cerca de Madrid. Y bueno, soy tamborilero desde hace tiempo y voy a contar una anécdota curiosa. Yo soy de profesión pintor artístico. Hace poco, al ver la nueva web de Memoria de un Tambor, me quedé un poco alucinado al ver que en el podcast de El Escorial, el alma de un imperio, aparece una foto de una de mis pinturas, la del monasterio del Escorial, que por lo visto José Carlos eligió entre muchas imágenes del monasterio que vio en internet. O sea que es una casualidad. Y es que a mí me gusta pintar, entre otros muchos temas, arquitecturas, partes de edificios antiguos, puertas antiguas, que son testimonios de nuestro pasado. Lo que más me gusta de estos podcasts es el interés
que crea José Carlos, transmitiéndonos su pasión por la historia. Es muy difícil elegir uno entre todos, pero me causó especial curiosidad el titulado Embajada a Tamorlán. Para despedirme, una pregunta, José Carlos. ¿Crees que la sociedad actual toma suficientemente nota de los fallos cometidos en la historia, que son muchos, para así evitar caer en los mismos errores de otras épocas? Un fuerte abrazo. Y me preguntaban de dónde sacó la inspiración. Bueno, un poco ya está más o menos contestado con todo lo que hemos hablado, ¿no? Bueno, pues un poco ya hablaba de esa un poco esa impotencia, ¿no? Ante perderse todo lo que los procesos históricos y tal, y creo que ahí saco la inspiración realmente de la necesidad de transmitir y de comunicar. Y el segundo oyente, Jesús, pues es una casualidad tremenda, porque claro, tú poner una foto, buscar en internet una foto del Escorial, que hay 200.000, y ponerse ahí, bueno, primero hay que tener, para que eso demuestra que hay que tener cuidado con las imágenes que se usan por la propiedad intelectual, hay que tener mucho cuidado con las músicas, en fin, esto es otro problema que crea esto tremendo, ¿no? De dónde sacar la información. Y ahora hablaremos de Ignacio Núñez, le quiero dedicar un apartado especial a Ignacio. Entonces, bueno, una casualidad enorme, ¿no? Pongo el Escorial, selecciono una foto para tal, y me contesta Jesús, si yo he pintado ese cuadro, ¿verdad? Qué honor, menos mal, no me dijo te iba a denunciar, porque podía haber ocurrido, ¿no? Esto es una cosa difícil, pero ¿por qué no? Bueno, me dijo que casualidad, realmente que es una gran casualidad, y fenomenal. Y Jesús también nos pregunta si cree que la sociedad, bajo mi punto de vista, aprende de los fallos anteriores. Evidentemente la respuesta es clara, es no. No se aprende de los fallos anteriores, es obvio, o sea, a lo mejor está muy reciente, bueno, pues se aprende, pero cuando pasan los años, yo creo que se cometen los mismos fallos, las mismas cuestiones, eso es una cosa obvia, no se aprende de la historia pasada, para nada, vamos, yo estoy convencido, no puedo tener otra opinión, pero yo creo que no, ahí vivimos momentos muy, muy complejos en la historia, bueno, en la historia actual, ¿no? De cómo vemos como hay países, ¿no? Que la gente, bueno, pues vota con el corazón en vez de con la cabeza, y yo creo que estamos ya en un absoluto desconocimiento de la historia, de las humanidades, de lo que nos lleva a ser lo que hoy somos, no solamente en España, yo creo que en todos los países. España es peculiar también, pero yo creo que en todos los países, la sociedad occidental en general, yo creo que está en una profunda crisis, yo digo, de conocimiento de sí misma. Yo creo que es así, y eso es por no conocer su historia, y no analizarla, y no sacar conclusiones. Por eso digo que yo, bajo mi punto de vista, veo que se cometen los mismos, vamos, para nada aprendemos de los fallos anteriores, pero bueno, es un punto de vista. Y bueno, ahora os voy a hablar de Ignacio Núñez. Ignacio Núñez, como sabéis, es el músico que pone la música a los podcasts, que amablemente nos cede su música. Yo a Ignacio lo conocí no sé dónde fue, en SoundCloud o no recuerdo. Vi su música, buscando música al principio de los audios, y vi su música. Al principio hay otra música de otros autores bajo licencia libre, de uso libre, pero cuando me fijé en Ignacio, ya me fijé en él, y no hay otra música que no sea la de Ignacio, salvo el tema principal, que es La búsqueda llana, que es de Fran Soto. Fran Soto, por supuesto, me ha autorizado a usar su tema de manera libre, y le agradecemos aquí a Fran la cesión de ese tema principal, que abre siempre los podcasts y que es nuestra sintonía. Pero el resto de la música es de Ignacio Núñez. Yo realmente de música, pues evidentemente no tengo ni la más remota idea, pero sé lo que me gusta, ¿no? Evidentemente todos tenemos sensibilidad con la música o con cualquier arte. Y la música de Ignacio Núñez me encantó desde el principio. Bueno, me cuesta, es una persona tan discreta, o sea, le gusta aparecer tan poco y figurar tan poco, que me ha costado un montón, me cuesta un montón que hable en el programa. Le he dicho, venga, te entrevisto, habla, que no quiero, que yo te dejo la música, y la música es con lo... Es decir, él habla con su música, es un poco lo que quiere transmitirme siempre, y yo qué queréis que os diga, bueno, pues no es cuestión de forzar a la gente. Entonces, bueno, aquí he conseguido que os hago un pequeño saludo, y bueno, con eso me es más que suficiente. La música es absolutamente increíble. Entonces tengo dos temas preferidos. Además os los voy a poner. Ya estamos acabando el podcast, un poco para relajar y ya irnos hacia el final del audio. Voy a poner los dos temas que me gustan. Uno es, el primero que voy a poner se llama Reine, que me encanta. Y el segundo que va a sonar es Peace Pilgrim Suite. Es otro tema que me encanta. Un poco, ya digo, porque creo que se merece el honor de que yo le nombremos, que escuchemos su música durante un momento, que nos relaje, y fijaos bien en las notas, fijaos bien para mí es una maravilla, o sea, el crear estas cosas, creo que no está al alcance de muchos, ¿no? Y Ignacio, pues ya digo, yo le conozco personalmente,
Y yo puedo decir que normalmente, comemos al año, me quedamos para comer un par de veces y me cuenta sus actividades, lo que va haciendo, donde me está colocando su música, en bandas sonoras de películas, está trabajando siempre y es una maravilla, de verdad. Oírle hablar de su trabajo, ya digo, es que me parece fantástico y otra persona, pues eso, que te enriquece y que es maravilloso. Bueno, vamos a escuchar estas dos canciones, a lo mejor no enteras, voy a poneros un trozo de cada una para que veáis un poco también mis gustos, cuáles son las que más me gustan y voy a disfrutarla porque realmente merece la pena. Os dejo con las dos piezas que me gustan de Ignacio. Hola, soy Ignacio Núñez. José Carlos pone la música que hago en el podcast. Y bueno, desde aquí me gustaría mandar a todos los oyentes de Memorias de un Tambor un saludo. Un saludo para ti también, José Carlos. Bueno, increíble Ignacio Núñez, qué música, qué maravilla. Es que es de verdad, es el 50% de los audios, lo tengo muy claro.
En fin, muchas gracias, Ignacio, y bueno, por mucho tiempo. Y bueno, vamos a ir acabando. En fin, los últimos comentarios, aún quedan un par de oyentes por poner, y el último que quiero hablar, un Goyo de Istocast, se le deja para el final por la importancia que ha tenido en el desarrollo de esto. Y bueno, comentaros un tema de, bueno, cómo se financia Memoria de un Tambor. Bueno, pues realmente aquí hay gastos, evidentemente. Bien. Por ejemplo, los donativos que dais. Os cuento, pero creo que os lo voy a contar en qué va. Muy brevemente, por ejemplo. He insonorizado la habitación donde estoy ahora mismo, que ya no estoy en el sótano. Una ventana increíble, una ventana que es casi antibalas. Micrófonos, pues se compran, y hay un par de ellos. Compré un ordenador en su momento, una mesa de estudio, de trabajo, una mesa para grabar. El material de insonorización, bueno, luego hay gastos de la web, los dominios, el alojamiento en Libsyn, que bueno, que ha costado algo más de lo que tal. Por supuesto, cada vez que puedo colaboro con Ignacio Núñez. Ten en cuenta que todo eso que escucháis, esas maravillas que escucháis, son bibliotecas digitales que él compra. O se compra, lo que sé, ya me contaba, compra violines, compra cuerda, compra, no entiendo, pero él me cuenta lo que compra, pues le vale 300 euros cada paquete de software o de programas para poder luego él sacar la música. Hablo de partes pequeñas, es decir, él invierte mucho dinero en su música, y siempre, cada vez que puedo, colaboro con él. Últimamente está invertido en abogados. Luego los viajes que he hecho, bueno, evidentemente, libros que compro, los programas para el software de grabación, que he probado varios. Hay gastos también administrativos para tener la marca en condiciones. Luego promociono algunos contenidos en Facebook, pago para que eso se promocione. Es decir, en Facebook, como sabéis, se puede pagar para que se le dé publicidad a ciertas publicaciones. En fin, todo esto lo que me da es mucha independencia. Mi independencia, como siempre digo, lo haría igual, aún sin donativos, pero pues es una maravilla sentirse que uno está acompañado y que por lo menos a uno no le cuesta un duro esta actividad. Me parece fundamental, por eso lo de los donativos, y lo quería decir un poco, ¿no? Que veáis en qué se gasta el dinero que vosotros aportéis tan amablemente. Luego quería hablar de las estadísticas, muy brevemente, hablando de dónde estamos ahora mismo. Bueno, pues antes de estadísticas, os tengo que comentar. Los audios se publican. Los audios, aparte de donde están publicados, tenéis el acceso normal. También están en una plataforma que se llama archive.org, que es una plataforma sin ánimo de lucro que se organiza en Estados Unidos, donde se graban todos los contenidos digitales de Internet, podcasts, vídeos, es decir, se llama archive.org. Ahí también publico los audios, por si un día fallara todo, puede haber un problema de 1000 tipos, que sepáis que en ese sitio también están todos los audios, a modo de un poco de respaldo, de copia de seguridad, ¿vale? Se llama archive.org. Entonces, hablando de las estadísticas, como antes decía, hay que presumir de este dato porque son personas que se han sumado a conocer su historia y que están detrás de este proyecto y me están ayudando a divulgarla, que esa es la cuestión. No hay datos muy fiables en cuanto a las descargas. No es un dato fiable, porque cuando hablamos de descargas, que veis descargas en los sitios donde veis tantas descargas de un podcast, realmente esos pinchazos lo que nos dan es cuántas veces una persona ha pulsado eso para escucharlo. Es decir, no es una sola descarga. Si una persona para escuchar un audio le da 3 veces, pues son 3 descargas. Bueno, entonces no es fiable. Pero, por ejemplo, en iVoox, en 3 años de iVoox hemos acumulado unas 2.600.000 descargas. Y fíjate, y el Libsyn, el nuevo alojamiento, en poco más de 3 meses, 800.000. O sea, en 3 años 2.600.000 y en 3 meses 800.000. Fijaos la proporción tan enorme el ascenso de las descargas. Realmente es una barbaridad. Si sumamos estas 3.400.000 descargas, que más o menos llevamos ahora mismo, ya estamos, repito, en marzo del 17, pues más o menos vienen a salir unas 72.000 descargas por audio. Es mucho de verdad. Y los tengo que contar para compartirlo con vosotros. Pero datos fiables realmente hay 2. Uno es los seguidores en Facebook, la plataforma donde realmente es el foro. Siempre digo que me gusta que estéis allí si podéis, y el que no, pues no pasa nada absolutamente, tiene la web y tiene 1000 medios para conocernos, pero en Facebook ya estaremos cerca, casi, ahora mismo cuando escuchéis seguro estaremos pasando los 10.000 oyentes, o 10.000 seguidores. 10.000 seguidores en Facebook es muchísimo. Es gente que automáticamente cuando yo publico un audio lo recibe, o sea, le llega noticia. 10.000 es muchísima gente, es un dato certero. Luego, otro dato son los suscritos al feed RSS. Eso lo sé porque donde tengo alojado el feed me dice la estadística de IPs diferentes que se suscriben, es decir, el número de usuarios diferentes, y es un dato que es muy fiable
Y aún así tiene sus dudas. Yo calculo que está entre 15.000 y 19.000. Ahí está el rango, porque hay muchos datos que se pueden malinterpretar. Pero fijaos que entre 15 y 19, aunque sean 16.000, imaginaos, 16.000 personas que se están suscritos al feed es muchísimo. Y no sabéis la alegría que me da. Yo no por presumir, es que me da la alegría de poderlo contar. Es decir, que estamos en la buena línea y que me estáis ayudando a que esto se conozca. Entonces, un número que puede hablarse de cuánta gente escucha esto más o menos con asiduidad, más o menos, yo creo que estamos sobre los 30.000. Que es, realmente impone ponerse delante de un micro para hablar a tanta gente, y gente que además que además controla la historia y que tiene mucho cuidado con lo que se cuenta. Pero bueno, repito, vuestra labor es básica y como mucho me decís, no, yo he conocido el podcast porque me lo dijo mi amigo, me lo dijo tal, o sea, de muchos venís y me lo decís, que habéis venido al podcast porque alguien os lo ha dicho boca a boca, que es eso no sabéis la inmensa satisfacción que me produce. Este no es un programa, como te decía, de ocio puro, no lo es un programa, no es un programa desenfadado, aunque evidentemente procuro ponerle un poco algo de chispa siempre, pero es un programa donde la gente espera aprender cosas nuevas y como te decía, pues crea una enorme responsabilidad, ¿no? Además no puedo cometer errores ni dar información sin contrastar, porque en definitiva sois muchos miles de amigos que estáis ahí detrás y en fin, hay que tener cuidado. Lo cuido mucho, de verdad, eso quiero que confíes por lo menos en que la intención es esa. Y ya digo, este bloque voy a acabar ya con un poco lo que os quería contar del podcast interno. ¿Podcast preferidos? Pues fijaos, no puedo decir. Mi podcast preferido para mí es el Memoria del siglo XX. Para mí es el que más me divertí, es el podcast con más calidad humana y más datos, no sé. Es una entrevista que me parece que es muy difícil de conseguir y para mí muy difícil de igualar ya, ¿no? Y luego entre los demás hay muchos, pero yo me quedaría, por ejemplo, por su fuerza, por supuesto que la víctima del terrorismo es un podcast aparte, ese podcast está fuera de concurso, ¿no? Pero de los demás tengo muy buenos recuerdos, y no lo tengo aquí la lista delante, pero me guardo muy buenos recuerdos el de Monasterios, que nadie lo ha nombrado en las declaraciones. De Monasterios me gustó mucho, es un tema muy árido, muy complejo, y sin embargo creo que me quedó un buen podcast. A mí me gustó. Bueno, el primero de la primera vuelta al mundo es la aventura por excelencia. Pasa que era el primer podcast y aún estaba poco rodado, tenía los tiempos, se nota un poco la evolución, ¿no? Y yo lo noto, pero aún así ese podcast es fantástico. Y luego los demás, pues hay muchos buenos. Vaya Atapuerca, tengo muy buenos recuerdos, porque uno se mueve y visita un sitio, es diferente también. El de la peste negra creo que fue un podcast muy interesante. Y bueno, se me olvidó, en fin. Y luego, pues todos los podcasts en los que interviene alguien. Blas de Lezo, La leyenda negra, Hernán Cortés, el 2 de mayo con mi amigo Miguel, Trafalgar con mi amigo Crisanto, es decir, donde ha intervenido gente, esos podcasts tienen más calidad porque hay una aportación extra. Sonia con el de Cervantes, Ángela con el de Atapuerca, no me quiero olvidar de nadie, Javier Beramendi con las guerras carlistas, es decir, esos podcasts tienen un extra que en fin. Y luego, lo que percibo vosotros cuando me habláis, pues mucho me decís que la proximidad de una voz, ¿no? Me habláis de eso, de que hay una complicidad, me escucháis durante muchas horas, es muy agradable escucharlo. Otra cosa importante es que casi nadie me ha rebatido nada, es decir, algunas cosas muy concretas, matices, nadie me ha rebatido nunca nada de manera seria. Es decir, que eso me da mucha seguridad en mí mismo, es decir, estoy buscando las buenas fuentes, es decir, estoy eligiendo bien los contenidos. De verdad lo digo, podéis confiar en eso. Es una audiencia muy heterogénea, hay de todas las ideologías posibles, porque siempre la gente marca un poco, ¿no? Eso se ve por la manera de cada uno de hablar y tal. No estamos encasillados, es fundamental la importancia de vuestros correos, ¿no? Y en Facebook, procuro evitar el anonimato, ¿no? Dar cabida a la gente anónima. Entonces en Facebook siempre hay gente tiene un usuario más o menos localizado, los mails ya te dan, es decir, toda la información que me llega es de gente que está identificada, lo cual pues es mucho más agradable y mucho más fiable. Y luego, para acabar, quería hablar contar algunas anécdotas. Tenía muchas, pero no quiero aburrir. No sé, 1000 cosas. Que una vez me quedé encerrado en el sótano sin poder salir, y además no llevaba móvil, casi ya me daban por desaparecido y tuvieron que bajar a ver dónde estaba el del podcast, no sabía cómo salir, eso tenía tela. Me acuerdo un día grabando en el momento crítico del audio, más que estaba yo en el momento álgido, se cayeron un montón de garrafas vacías. Eso estaba grabado porque no sé dónde lo tengo. Me pegué un susto de 3 pares de narices. La caída de las garrafas aquella, yo además dejé de grabar porque me pegué un susto de narices. Bueno, por supuesto, hablar sin grabar.
uno estar grabando o creyendo que graba y no estar funcionando la grabación, estar, vamos, a lo mejor media hora hablando y cuando va a ver lo que ha grabado, no hay nada grabado. Entonces, ¿sabes lo que es la sensación? Hay que confundir nombres y darte cuenta y luego tener que repetir. Me acuerdo que una vez estuve llamando a Fernando VII Napoleón, ni os cuento, durante casi, una hora entera. Hablaba de Fernando VII y le llamaba Napoleón. Y Napoleón llegó y tal, y su padre Carlos IV, y llegó Napoleón y su padre Carlos IV, y Napoleón llegó y se casó con tal, y Napoleón luego llegó y Napoleón y la ley sálica, y Napoleón y Aranjuez, en el motín de Aranjuez, Napoleón, tú imaginaos la barbaridad. Y me acuerdo que el podcast, y fue una hora de grabación en la cual nombré constantemente a Fernando VII como Napoleón. Horrible, os digo que es horrible, no sé el tiempo, luego se pide lo que cuesta luego recomponer y volver a grabar lo mismo. Por supuesto, luego tengo mucho cuidado en vamos, a mí me gusta la juerga más que, ni os cuento, o sea, me gusta la guasa, pero muchísimo, pero mucho, o sea, me gusta meter chascarrillos constantemente, procuro no hacerlo, ¿por qué? Pues porque el sentido del humor, mucha gente me lo dice, la gente que me conoce dice, bueno, si no eres tú en los audios, tú soy mucho más, ¿no? Me gusta mucho decir bobadas, ¿no? Y chorradas, y a veces se me escapa alguna, ¿no? Pero la gente me lo dice, ¿sabéis por qué lo hago? No meto un poco ese sentido del humor, ¿no? Porque el sentido del humor es muy personal. Es decir, yo creo que el sentido del humor une a las personas. Estoy convencido, pero también las desune. La manera de reírte de algo es muy personal. Entonces, yo, por ejemplo, os pongo un ejemplo. A mí me encanta, por ejemplo, una persona que tenía que tener una plaza en cada pueblo de España, en cada ciudad. Una plaza, una calle, casi una avenida ancha, que es Chiquito de la Calzada. Yo con Chiquito de la Calzada para mí es el astro del humor, es decir, es un personaje de un para mí, claro, evidentemente, de una trascendencia, de un calado, de un significado en cuanto al humor. Yo no me he reído con nadie como Chiquito de la Calzada. Yo, cuando ponen el sketch de las empanadillas de Martes y 13, que está famoso, yo me quedo mirando el sketch y digo, ostras, ¿dónde está la gracia de las empanadillas? Es que no le veo ninguna gracia. Por ejemplo, y acabo con esto, hay una película, 8 apellidos vascos. Es que yo creo que no me llegué a sonreír en toda la película, pero la gente se estaba partiendo. Quiero decir, el sentido del humor es muy personal. Entonces, si yo meto un chiste que a la gente no le hace gracia, puedes caer hasta gordo. Es decir, ¿sabes? El humor, el chiste, tiene que estar muy controlado. Yo soy muy consciente de eso. Y entonces procuro no meter, aunque a veces se escapa alguno, porque no puedo evitarlo, alguna cuestión de estas en los podcasts, y tengo mucho cuidado con ello. Pero es un tema que también, os comento a modo de anécdota, ¿no? Y luego, por supuesto, preparo guiones tremendos y eso lo he contado muchas veces. Y estoy hablando y cojo el guión y lo tiro directamente porque no quiero seguir el guión, porque me está gustando lo que estoy contando, lo estoy contando a mi manera y el guión me está forzando a decir, y cojo el guión y a veces, ya digo, en algún audio, en alguna grabación se oye los papeles caer al suelo porque cojo y los tiro hacia atrás para ya para perderlo, para no tener la tentación de mirar el guión y sigo hablando y yo creo que cuando mejor queda, pero bueno, ya digo, es poco, os voy a contar anécdotas muchísimas, ¿no? Así, algunos que se me han ocurrido así antes de empezar a grabar y bueno, os la cuento. Pero bueno, ya estamos acabando. Ya espero que os esté gustando el audio, que me estéis conociendo un poquito mejor, que nos estemos conociendo entre todos y que bueno, cuando escuchéis a José Carlos hablar y a los colaboradores que vienen por aquí, pues sepáis cuál es el fundamento de esto, cuál es el motivo que nos lleva a hablar. Y yo creo que es un podcast, quiero decir que es un capítulo que era importante de hacer para hablar de nuestras cosas. Pues vamos a ir terminando y con algún oyente que nos falta por escuchar de sus opiniones, lo que ha grabado, y quiero acabar con Goyo Distocast, que realmente es un poco el origen de todo este trabajo. Vamos a seguir escuchando. Hola José Carlos, en primer lugar un saludo para ti y para todos tus oyentes. Mi nombre es José Antonio, aunque en las redes todo el mundo me conoce como Mac Josan. Entonces, en primer lugar quiero decir que te conocí en Zaragoza en las jornadas de las JPod y la verdad es que me pareciste una persona bastante cercana y bastante agradable de trato. En cuanto a los podcasts que más me han gustado, es difícil elegir uno. Por ejemplo, el de Cataluña me gustó mucho. Sé que por ese podcast, al igual que por otros muchos, has tenido muchas críticas. Ya sabemos que en España la historia se explica en función del sitio donde vives. Pero el podcast que más me ha llegado, el podcast que más me ha impactado fue el de las víctimas del terrorismo. Es un podcast que nunca he terminado de escuchar, nunca lo he podido terminar. Lo he intentado escuchar 5 o 6 veces, pero se me pone un nudo en el estómago y nunca he podido. Ese podcast debería ser de escucha obligada en muchos sitios de España y por muchos de nuestros dirigentes, por muchos de nuestros políticos. No hace referencia a un acontecimiento que ocurrió hace 500 o 600 años, es la historia reciente de España y la verdad es que fue algo que me impactó.
Y finalmente solo quiero decirte que espero que sigas haciendo estos podcasts tan maravillosos y nosotros te seguiremos escuchando. Un saludo. Hola, me llamo Juanjo Sánchez, tengo 49 años y soy un sevillano viviendo en Madrid. Llegué a Memorias de un Tambor desde Histocast. Cuando más me gusta oír los programas normalmente es cuando voy en coche de viaje, en viajes largos. Me gusta la pasión que pone José Carlos en sus narraciones y sobre todo el hecho de que insista en que nos pongamos las gafas de la época para no tener prejuicios sobre algunos hechos históricos. Creo que el capítulo que más me emocionó, aparte del dedicado a las víctimas del terrorismo, fue el del Sáhara, pese a la lamentable actuación de los políticos de la época. Mi pregunta para ti, José Carlos, sería si sabes cuándo se podría hacer un podcast sobre el tema como la Guerra Civil Española, sin que aparezcan de nuevo gentes arrojándose trastos y muertos a la cabeza. Mis mejores deseos para el futuro de Memorias de un Tambor y mi más sincero agradecimiento a la labor que haces, José Carlos. Un fuerte abrazo. Bueno, lo que nos comenta nuestro primer amigo de críticas por programas, algunos programas, no, realmente no, de verdad, ciertamente no. Yo esperaba que iba a haber más controversia, pero como lo que se cuenta son verdades, habrá gente que las escuche y no le gusta escucharlas. Eso es otro tema diferente, pero jamás me han, el de Cataluña, jamás me ha dicho nadie que es algo falso. Si se cuentan las verdades como puños. O sea, vamos a ver. Lo que no se puede hacer es permitir que la gente que se engañe a la gente, ¿no?, con la historia y lo que está pasando en Cataluña hoy día. Y ese podcast era necesario cuando se publicó, pero evidentemente renuncié a ciertas cosas. Si hubiera querido que, bueno, no meterme en problemas, pues no publicó ese audio y tan feliz. La víctima del terrorismo, pues tan feliz. Volviendo la cara a otro lado, pero eso me parece una cobardía. Hay que afrontar los temas que realmente pueden tener influencia sobre la educación de la gente y sobre todo cuando se hace honor a gente que ha sido asesinada, por ejemplo, o en Cataluña cuando se intenta contar la verdad para que los niños no los engañen en las escuelas, que me parece es un auténtico delito lo que se está haciendo en Cataluña con los libros de texto. Y bueno, ¿para qué vamos a entrar otra vez en el tema? Y luego el tema de la guerra civil que me comentaba este amigo, porque no lo tocaremos. El tema de la guerra civil, fundamentalmente, el problema que tiene es no se aborda con frialdad y con objetividad porque estamos todos poco pendientes de que nuestro abuelo qué pasó. En mi caso, yo tuve un abuelo en un lado y un abuelo en otro. Bueno, pues no pasa nada. Y pues ya está, ¿no? Quiero decir que estamos abordándolo en función de eso, ¿no? Lo que tu abuelo te contó y yo creo que por ahí van los problemas, ¿no? El tema uno lo mete en su familia y como fue una tragedia, porque realmente fue una tragedia, pues no creo que es un tema complejo, pero bueno, lo abordaremos sin ningún problema, yo creo que sí. No sé cuándo, la verdad es que de momento no lo tengo pensado, pero algún día llegará, ¿por qué no? Bueno, pues ya vamos a cerrar el asunto. Antes de cerrar, diré que toda la música que habéis escuchado ante el programa es de Ignacio Núñez. Vuelvo a rendirle homenaje a Ignacio. Y ahora en adelante, toda la música que escucháis en los podcasts, cada vez que escucháis una melodía y tal, pues que sepáis que es suya y que la valoréis. Y bueno, y que pensamos que es un porcentaje muy grande de este trabajo. Pues ya estamos acabando. Vamos a escuchar a Goyo, a mi amigo Goyo de Histocast, que originó todo este desastre de Memoria de un Tambor. Esto es un desastre. Y es culpable de que yo esté aquí dejándome la garganta y las horas y tal. O sea, que el culpable es él. Y bueno, ¿qué decir de Goyo? Que le vais a escuchar ahora. Que he grabado aquí un minutillo o dos. Bueno, yo lo conocí a Goyo de hace mucho tiempo. Yo, repito, le saco casi 20 años. Y cuando yo le conocí, pues era 20 y pocos, no recuerdo. Yo me acuerdo que tenía pinta de niño, ¿no? Era algo así, pues le recuerdo perfectamente. Pero siempre desde el principio le detecté una ilusión tremenda y sobre todo una persona que es transparente, una persona sin dobleces, una persona que le ves venir y eso es una maravilla. No sé, enseguida yo pienso que empezamos a trabajar juntos en proyectos como el Monumento de Blas de Lezo. En el podcast de Blas de Lezo hablamos sobre eso. Y bueno, hemos estado siempre en contacto y nos ayudamos siempre que podemos. Ya digo, hay una diferencia de edad grande, pero no se nota. Yo creo que, ya digo, yo me apoyo mucho en él para temas de actualidad, es decir, de técnicos y del podcasting y tal. Hay cosas que cuando me viene un problema prefiero llamar a Goyo o a otras personas de esa generación que me las solucionen antes que ponerme yo a investigar, porque ya, en fin, hay cosas que me vienen largas. Y ya digo, una persona absolutamente increíble y muy convencida de lo que hace,
muy honesta consigo misma, muy honesta con lo que cuenta, con lo que dice, muy trabajadora. El podcast de Histocast es un podcast que no son los episodios que lleva ya, emiten todas las semanas. El equipo que está detrás de amigos es tremendo, no voy a nombrar a todos porque se me olvidaría alguno, pero son todos geniales. Y chavales, o sea, digo, sobre todo honestos, esa es la palabra que me gusta usar cuando hablo de esta gente. Son gente que cuenta lo que piensa, lo que dice, sin dobleces y de una manera muy, muy transparente. Yo creo que es el éxito de Histocast, ¿no? Es que se ve que la gente cuenta lo que realmente piensa y no piensan en sí mismos. Por supuesto, no hay ningún ego. A ver, hay que saber lo que cuesta hacer un podcast y lo que cuesta prepararlo y entonces es cuando se puede opinar. Y ya digo, Goyo, pues él por su lado, yo con el mío, él con su estilo, yo con el mío, pues estamos dando información, pues a cada uno a su manera. Habrá que le guste más una manera de hacerlo, otra, pero ahí estamos los dos sacando información y bueno, y intentando que la gente tenga inquietud por conocer, ¿no? Que es la cuestión. Os dejo con Goyo a ver qué nos cuenta. Hola, soy Goyix, tengo 35 años, soy madrileño, vivo en Madrid y conocí Memorias de un Tambor por un tal José Carlos que, bueno, me dijo que iba a hacer una cosa que se llamaba podcast. Bueno, pues ahora ya fuera de cachondeo, decir que él siempre va diciendo que los locos de Histocast y no sé qué, pero vamos, que él lleva ya muchos años haciendo una labor enorme que la gente desconoce totalmente y habría que reconocérselo. ¿Que dónde escucho yo Memorias de un Tambor? Pues en el trabajo, que es donde escucho todos los podcasts. Dispongo de tiempo suficiente para ponerme un auricular y poder obtener toda esa información. Lo que más me gusta del podcast, pues en esos momentos en los que para José Carlos y dice, pero daos cuenta de lo que es esto. Y te pone en perspectiva, realmente hace un parón y pone en perspectiva de las vivencias y de lo que suponía pues esas cosas que relata a nuestros ojos, nos transporta a ese lugar y realmente intenta que nosotros dimensionemos lo que supuso por las gestas o los viajes o de lo que se trata que esté relatando José Carlos. ¿Cuál es mi capítulo preferido? Pues no puedo elegir uno, pero vamos, voy a decir 3. El de la peste negra a mí me encantó, el de recuerdos del siglo XX, que me pareció genial. Ahí estuvo muy muy acertado José Carlos. Y el de la Patagonia a mí me pareció excelente también. Y bueno, que tengo que hacer una pregunta a José Carlos, así que voy a hacerle la pregunta de rigor, que es ¿cuándo quedamos para tomar cerveza, José Carlos? Así que sin más, me despido. Semper Fidelis. En fin, pues este es Goyo, Goyix. Evidentemente ahí está el cambio generacional. Antes hablaba uno que se llamaba Juaniquilator, Mac Hosan en no sé qué, Goyix, esos nicks, esos apodos, ¿no? En las redes sociales, que yo nunca he llegado a usar porque digo, me pillan muy largos, ya estoy muy mayor yo para ponerme un mote, pero un nick o un apodo. Pero me hace mucha gracia porque evidentemente ahí se nota, ¿no? Pues Goyo, que un tío, es un crack y bueno, que le deseo larga vida a Histocast y como él dice, Semper Fidelis. Pues nada, pues estamos llegando al final. Bueno, comentaros simplemente que me ha gustado mucho hacer este audio, he disfrutado mucho, me ha costado mucho montarlo, porque hay todas las opiniones, ha habido que hilvanarlas y muchísimo trabajo, pero es un documento que queda aquí para conocernos mejor entre todos y creo que era imprescindible conocernos. No sé si os gustará el audio, espero que sí, os haya gustado, si habéis llegado hasta aquí. Y poco más, comentaros simplemente que quería agradecer a todos los colaboradores que ha habido hasta ahora en Memorias de un Tambor, tanto a Goyo, a Crisanto, a Miguel, a Sonia, a Ángela, a Iván Vélez, a Javier Beramendi, a todos los que me habéis ofrecido ayuda de todo tipo, ayuda informática, ayudas legales, ayudas de gestión. Me habéis enviado documentación, me habéis propuesto temas, al amigo pintor del Monasterio del Escorial que nos ha hablado. Ahora tengo otra persona que quiere ayudarme a mejorar la web, es un ingeniero informático que está en Escocia trabajando, es un maño estupendo. A mi hija que está ayudando, a mi hija y a su novio que están buscándome la manera de hacer una app para el móvil. No sé, se me escapa un montón de gente, es decir, lo que me ha venido a la memoria, ¿no? Entonces son todas ayudas, colaboraciones y uno se siente arropado y ayudado, ¿no? Es una maravilla y de verdad lo digo, es lo que me empuja a seguir, que la gente alrededor me está echando una mano. Y bueno, y finalizamos el programa, un programa diferente, pero igual de valioso o más que los demás, de verdad.
Yo creo que hemos conseguido que nos conozcamos un poco mejor, que conozcáis un poco por dentro de Memoria de un Tambor, aunque tiene poco que conocer, evidentemente, y sobre todo que nos anime a todos a seguir con esta labor, ¿no? Hay mucho camino todavía por recorrer y sabéis como yo que una parte de la sociedad vive, bueno, pues eso, ya no de espaldas a sus historias, sino que no muestran ninguna inquietud por conocerla y que son víctimas muchas veces de mentiras o verdades a medias, como antes comentaba, que tenemos que intentar evitar o tenemos que intentar solucionar entre todos. Hay una parte de la sociedad, evidentemente, que, bueno, pues que no consume temas culturales, que no lee, que está anclada en una televisión mediocre y que, bueno, si se sienten felices así, pues muy bien, pero tenemos que intentar a esa gente ayudarla a salir de ese enquistamiento cultural, porque es que realmente están perdiendo una cosa maravillosa, descubrir el mundo maravilloso de la historia, del pasado y de las humanidades en general. Vamos a intentar ayudarles y vamos a enseñarles lo que hay, ¿no? Vamos a continuar con más audios en el futuro, vamos a divertirnos y vamos a intentar seguir compartiendo todo esto a nuestro alrededor. Yo seguiré aquí mientras pueda y siga encontrando esta actividad productiva y espero que sea por mucho tiempo y, como siempre digo, cuento con vuestra ayuda. Gracias a todos los que habéis mandado correos y os habéis sincerado conmigo, me habéis contado cosas maravillosas de vuestra experiencia con lo que habéis aquí escuchado, cómo les habéis transmitido a otras personas, en fin. Si me pusiera a leer correos aquí me pegaría 3 días leyéndolos, porque realmente algunos merecen mucho la pena y los guardo como un tesoro, ¿no? Te lo digo de verdad. Y nada, y hasta aquí hemos llegado. Espero que os hayáis sentido identificados con otros oyentes como vosotros, y repetir que esto está grabado en marzo de 2017 para un poco ubicar y contextualizar todo lo que habéis escuchado. Y os mando de verdad un sincero abrazo muy fuerte a todos, de verdad, espero que a todos os llegue y haceros llegar que de verdad que es un lujo teneros al lado. Nos vemos pronto en un nuevo episodio de Historia de España. Un saludo de José Carlos. Memorias de un tambor.